damos la más cordial bienvenida a el homenaje del doctor Gilberto Jiménez Montiel dentro del cuarto Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnología. Les presentamos al Presidium. El día de hoy nos acompaña el doctor Eduardo Solorio Santiago, presidente del cuarto Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnología. La doctora Maya Lorena, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Y el doctor Gilberto Jiménez Montiel, muchísimas gracias y es un placer para nosotros tenerlo en esta ocasión aquí. Para comenzar con este homenaje, el doctor Eduardo Solorio Santiago, como ya les mencionaba, presidente del cuarto Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnología, nos va a dirigir algunas palabras. Buenas tardes, bienvenidos al homenaje al doctor Gilberto Jiménez. Estamos muy contentos porque en esta ocasión el cuarto Congreso dedica el merecido homenaje a la obra y trayectoria del doctor Jiménez y su impacto que ha tenido no solamente en la antropología mexicana, sino en la antropología latinoamericana. Ha abierto nuevos debates, nuevas perspectivas de análisis, y en esta ocasión hemos invitado también a la doctora Maya Lorena, quien conoce más del doctor Jiménez. Me voy a permitir leer brevemente, introducirlos en el perfil de la doctora Maya Lorena. La doctora Maya Lorena Pérez, quien presentará la trayectoria del doctor Gilberto Jiménez Montiel, es doctora en Antropología Social, investigadora titular de la Dirección de Etnología y Antropología Social del INAH, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y desde hace más de 15 años cercana colaboradora del doctor Jiménez en el Seminario Cultura y Representaciones Sociales, así como en la revista del mismo nombre. Por tanto, ha formado parte de un grupo de trabajo liderado por el doctor Jiménez, cuyo fin es consolidar espacios internacionales y transdisciplinarios para conocer, discutir y reflexionar los problemas más relevantes de la cultura y las ciencias sociales en México y el mundo contemporáneo. En la carrera académica de Maya Lorena, los pueblos indígenas de México han sido el eje articulador de su quehacer profesional. De ahí su necesidad de analizarlos en la multidimensionalidad que los caracteriza en sus relaciones con el Estado y la sociedad nacionales, y el mundo globalizado que los enmarca. Bajo esta óptica, ha trabajado diversas dimensiones de su vida social, política, cultural e identitaria. Su producción académica cuenta hasta hoy con 6 libros de autor único, 3 científicos y 3 divulgación, más de 6 libros coordinados por ella. Además, es autora de 46 artículos en revistas y 44 en libros. Es pionera en México de la investigación sobre los jóvenes indígenas en ámbitos rurales y urbanos. Su último libro, de autor único, Ser joven y ser maya en un mundo globalizado, publicado en el 2015, es producto de 10 años de investigación en Yucatán, en los que teje minuciosamente el trabajo etnográfico y teórico para abordar las representaciones sociales, las dimensiones identitarias presentes en los jóvenes de origen maya y las relaciones interétnicas en las que viven y actúan. Dicho trabajo ha merecido el galardón de mención honorífica en el premio Fray Bernardino de Sahagún a la mejor investigación antropológica y sin duda expresa las enseñanzas de su maestro, colega y amigo, el doctor Gilberto Jiménez. Buenas tardes, quiero agradecer a Gilberto y a los organizadores en creer que yo puedo en 15 minutos sintetizar su trayectoria. Les prometo que haré mi mejor esfuerzo en sintetizar una carrera sistemática, rica, como ha sido la de Gilberto Jiménez. Bueno, empiezo. Gilberto Jiménez, maestro e inspirador de muchos de los investigadores y estudiantes que estamos hoy aquí para brindarle un merecido homenaje, es sin duda un pensador e investigador de impacto mundial, y de quien podemos decir que tenemos la suerte de que, siendo paraguayo por nacimiento, sea mexicano por autoadscripción, y agregaremos que también por heterorreconocimiento, ya que los mexicanos orgullosamente lo reconocemos como compatriota.
La siguiente, por favor. Sí. Nuestro Gilberto nació el 1 de junio de 1927 en un ranchito de Paraguarí, cercano a Asunción, capital de Paraguay. Pero desde niño, y por decisión o tal vez por destino, siempre ha sido cosmopolita. Así estudió la secundaria en la ciudad de La Plata, en Argentina. Hizo la licenciatura en Filosofía en la Universidad de Comillas, en España. La licenciatura en Ciencias Sociales por el Instituto de Ciencia y Social en la Universidad Georgiana de Roma. Y el doctorado en Sociología en la Sorbona, en París, donde además obtuvo medalla de oro como mejor estudiante y su titulación con mención de Très bien. Desde joven mostró su compromiso con el conocimiento, la formación de estudiantes y las luchas sociales, perfil que lo obligó después a huir de su país. En Paraguay se había desempeñado como profesor de Sociología en la Universidad Católica de Asunción y como asesor de la Juventud Católica Estudiantil, además que era director del semanario católico Comunidad de 1962 a 1969, año en que fue clausurado violentamente por el director Stroessner por su sentido crítico y propositivo. Al ser perseguido por sus ideas sociales, se autoexilia en México en 1972. Apoyado por los jesuitas, ingresa a la Universidad Iberoamericana como profesor de Sociología entre 1973 y 1979 y coordina el taller sobre religiosidad popular. En tanto, trabaja su tesis doctoral sobre Chalma y San Pedro Atlapulco, misma que devino en su libro muy conocido, Cultura Popular y Religión en el Anáhuac. Gilberto Jiménez ingresó a la UNAM por circunstancias relacionadas con su formación cosmopolita y su experiencia en Europa, su manejo de varios idiomas. En 1974, por invitación de Jorge Carpizo en la UNAM, organizó el primer simposio internacional sobre análisis del discurso, junto con Mario Menforte Toledo, para el cual invita a Michel Peixot, filósofo marxista de la Escuela Francesa de Análisis del Discurso, evento que lo proyectó como investigador innovador y sistemático, de modo que en 1979 Jorge Carpizo lo invita a integrarse a la Coordinación de Humanidades. En nuestro país el análisis del discurso era entonces una temática incipiente, a la que nuestro autor aporta 2 libros, Literatura, Ideología y Lenguaje, que trabaja con Mario Menforte, y Poder, Estado y Discurso, editado en 1981. En 1982 se incorpora al Instituto de Investigaciones Sociales, donde consolida su trabajo en el campo de la religiosidad y la cultura popular, el análisis de la cultura, los estudios culturales, el territorio y las representaciones sociales. Analizar cuál ha sido su perspectiva y las aportaciones de su obra en unos cuantos minutos es imposible. Sin embargo, me aventuraré a decir que nuestro investigador se caracteriza por su visión integral y compleja de las ciencias sociales. Parte de la idea de que las ciencias sociales siempre han manejado la complejidad al conceptualizar la sociedad como un sistema de relaciones complejas. Bajo esta perspectiva, Gilberto Jiménez enfatiza la pertinencia de distinguir dimensiones analíticas, segmentos, estratos e instancias en lo micro y lo macro social. Así, propone distinguir la complejidad cuantitativa de la cualitativa, cuestiona el positivismo en las ciencias sociales, reivindica el valor de los estudios de caso y de la investigación cualitativa, reconoce la convergencia epistemológica entre sociología e historia, plantea los contextos espacio-temporales específicos como imprescindibles de la investigación social. Es gran impulsor de la inter y la transdisciplina, además que es un generoso profesor que no escatima esfuerzos para formar investigadores y alentar la reflexión analítica, sistemática y profunda entre sus estudiantes y colegas. Sus aportaciones son muchas,
Yo solo mencionaré algunas. En el campo del análisis del discurso, ha abordado el análisis del poder y la política, así como de la poética popular y de la narrativa literaria, la sociocrítica de la literatura y la lírica popular, línea que ha sido fructífera en alianza con Katherine Howe, con quien además de compartir su vida ha publicado numerosos trabajos. Su libro, Cultura Popular y Religiosidad en el Anáhuac, fue pionero al combinar la semiótica de Greimas y el método etnográfico, por lo que se ha vuelto una obra clásica con varias reediciones. Además, sobre esta misma línea de investigación ha seguido produciendo otros trabajos. Por ejemplo, la religión como referente de identidad, cambio de identidad y cambio de profesión religiosa, y el debate actual sobre la modernidad y la religión, entre otros. Asociado al anterior, en la década de 1980, tuvo que adentrarse a desentrañar qué era eso de lo popular, que como geometría variable, según Bourdieu, se define solo relacionalmente, en oposición y dentro de la dicotomía de lo popular contra lo hegemónico. Para lo cual, Gilberto Jiménez discute con diversos autores y desarrolla planteamientos propios. Desde finales del siglo XX, preocupado por el auge de las tesis posmodernas sobre la desterritorialización y la hibridación de las culturas, emprendió el análisis crítico de tales postulados, y en 2012 abrió el Seminario de Cultura y Representaciones Sociales para todo un año discutir nuevamente el tema de las culturas populares. Allí nos planteó el inminente retorno de lo popular en las ciencias sociales latinoamericanas. Si bien lo anterior ha sido importante en su trayectoria, me atrevo a afirmar que a Gilberto Jiménez se le conoce en México y el mundo por sus aportes a la teoría de la cultura y de las identidades sociales. Sería imposible reseñar aquí el desarrollo teórico y conceptual de nuestro autor, que abreva las novedades de la literatura sociológica, psicológica y antropológica de Inglaterra, Francia, Italia y Estados Unidos, entre muchas otras. En cambio, puedo afirmar que a muchos de nosotros nos ha brindado herramientas para comprender las dimensiones objetivadas y subjetivadas de la cultura, así como para vislumbrar con precisión las relaciones, pero también las diferencias entre la cultura y la construcción de las identidades sociales. De alguna forma considero que Gilberto Jiménez ha sido un mediador, un traductor, que con su capacidad de síntesis, de sistematización y de teorización ha contribuido a formar cientos de investigadores, ayudándonos a desarrollar métodos que nos permitan trabajar con casos, con estos temas tan difíciles directamente en campo. De forma que sus obras de consulta, Teoría y Análisis de la Cultura, el volumen 1 y 2, Estudios sobre la Cultura y las Identidades Sociales y la otra obra, Identidades Sociales, son obligadamente consultadas constantemente por nosotros cada vez que vamos a trabajar a campo. Igualmente trascendente y formativo ha sido su análisis de la tríada territorio, cultura e identidades sociales. Aquí algunos de sus trabajos publicados son Territorio, Cultura e Identidad, la región sociocultural, Territorio, Paisaje y Apego socioterritorial, Pertenencia socioterritorial y Modernización en el Valle de Atlisco, Puebla. Trabajos que se sitúan en el corazón de lo que hoy se llama geografía cultural. No puedo dejar de mencionar que Gilberto Jiménez también nos ha enseñado a no perder de vista los problemas de la cultura en la sociedad global y la formación de las ciudades mundiales, analizadas estas como centros de hegemonía planetaria, con sus aristas, que son la desigualdad social, la hegemonía mediática, la mercantilización de la cultura, la interculturalización asimétrica y la polarización social conflictiva. Y en ese marco de asimetrías, de desigualdades,
de luchas por el reconocimiento, implícitas en la construcción de la alteridad del otro subordinado, nos ha conducido a reflexionar desde nuevas perspectivas la construcción de la etnicidad, para dejar atrás la sustancialización de lo étnico y de las identidades étnicas. Otro rasgo distintivo de Gilberto Jiménez es su generosidad y su paciencia para formar investigadores y estudiosos de la cultura. Destaca aquí su constante labor como docente en la UNAM y las decenas de alumnos para los cuales siempre tiene tiempo para aclarar dudas, asesorar tesis o simplemente para discutir y analizar. En este mismo rubro sobresale su constancia desde 1998 para llevar a cabo mes por mes el seminario permanente Cultura y Representaciones Sociales, al que asisten estudiantes e investigadores de diversas instituciones. Producto de ese seminario es la revista electrónica Cultura y Representaciones Sociales, que bajo la coordinación de Gilberto Jiménez se inicia en el 2006. Con 2 números por año, está destinado a conocer, discutir y reflexionar los problemas relevantes que enfrenta la cultura y las ciencias sociales en el mundo contemporáneo. En ella han escrito numerosos autores de renombre internacional que no voy a mencionar aquí, pero sí debo decir que la revista ha alcanzado un nivel de difusión y de reconocimiento que la ha hecho ser reconocida por la UNAM como una de sus revistas arbitradas más importante y que está en índices como Latindex, Clase y Cielo. Cabe decir que producto de la vocación docente y de apoyo a los jóvenes que predomina en Gilberto Jiménez, en esta revista existe la sección Contribuciones, en la que escriben los jóvenes investigadores en cercanía con los artículos de fondo de investigadores consolidados y de renombre internacional, creando así un espacio de proyección para aquellos que recién se inician en el trabajo de la investigación. En síntesis, el doctor Gilberto Jiménez es un prominente investigador reconocido nacional e internacionalmente, un brillante teórico de la cultura y un generoso educador. Así, es investigador emérito del SNI, nivel 3, luego de 15 años de mantenerse en ese nivel, miembro de la Asociación Mexicana de Semiótica desde el 95, miembro de la International Communication Association desde 1995 y ha recibido múltiples reconocimientos en diversas universidades de México. Precisamente hoy estamos reunidos en esta sesión solemne para brindarle nuestro reconocimiento en el marco de este Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnología. Considero, sin embargo, que el mejor reconocimiento que le podemos hacer a nuestro maestro Gilberto Jiménez es leer y analizar su obra, investigar la cultura y, por supuesto, publicar en su revista, en nuestra revista, Cultura y Representaciones Sociales. Gracias, Gilberto, por tu generosidad y tus enseñanzas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Maya Lorena por sus palabras. En este momento, el doctor Eduardo Solorio Santiago le va a hacer entrega del reconocimiento al doctor Gilberto Jiménez Montiel. Si nos pudiera hacer favor el doctor Eduardo Solorio de leernos lo que Claro que viene sí. en el reconocimiento. El comité organizador del 4º Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnología, Diversidad Cultural, Riesgos, Retos y Transformaciones, otorga el presente reconocimiento al doctor Gilberto Jiménez Montiel por su destacada trayectoria y aportes a la antropología en México, Santiago de Querétaro, a 12 de octubre del 2016. Muchas felicidades.
En este momento vamos a escuchar las palabras del doctor Gilberto Jiménez Montiel. Pues agradezco de todo corazón este homenaje. En primer término, quiero agradecer la generosa presentación de mi querida colega y colaboradora entrañable, Maya Lorena, quien conoce más de mi biografía que yo mismo. Estoy pensando que cuando tenga crisis de identidad, voy a recurrir a ella para preguntarle quién soy. En segundo lugar, por supuesto, agradezco al cuarto congreso tan dignamente representado por los coordinadores de este congreso, y agradezco a esta universidad de Querétaro, la Universidad Autónoma de Querétaro, este homenaje. Tengo que reconocer que casi la totalidad de mis reflexiones sobre esta problemática de la cultura y de la identidad, he realizado esto en relación constante, en interacción con antropólogos. Aquí mismo están presentes varios distinguidos antropólogos, amigos, y cuya obra me ha obligado, me ha estimulado a reflexionar sobre los problemas centrales de identidad, cultura, territorio y cultura, etcétera, etcétera. Esto me suele hacer cuestionar a ver cuál es mi identidad como científico social. La verdad es que yo soy discípulo de Passerón, quien no admite que haya una distinción epistemológica, digamos así, entre disciplinas como la antropología social y la sociología. Más bien, considero que tanto sociólogos que, por lo menos en la UNAM, es casi una especie en desaparición. Considero que tanto los antropólogos como los sociólogos, como los historiadores, son trabajadores del contexto. Porque para mí lo que es fundamental en nuestro trabajo es analizar hechos sociales situados en coordenadas de tiempo y de lugar. Somos trabajadores del contexto. Así que las distinciones disciplinarias institucionalizadas no reflejan la realidad, digamos. Y pienso que la historia, la antropología y la sociología son ciencias totalizantes. Esto es de Bourdieu, no, de Passerón. Son ciencias totalizantes que se contraponen no solamente a los procesos de especialización, a las ciencias especializadas. Hay otro aspecto que generalmente olvidamos, las hibridaciones. La tercera parte de las disciplinas sociales actualmente están hibridizadas, amalgamadas. Así que no hay que confundir, digamos así, las divisiones institucionales en materia de ciencias sociales con la realidad. Casi siempre digámoslo así, las divisiones en departamentos y en forma institucional representa una fase anterior del desarrollo de las ciencias sociales. Así que muchas gracias a los antropólogos. En reuniones como esta han surgido mis mejores reflexiones, según yo, sobre los problemas de la cultura y de la identidad. En tercer lugar, tengo que agradecer de una manera muy particular al maestro José Antonio MacGregor, que es algo así como
no sé, el padre putativo de mis obras más citadas y que han tenido mayor difusión. Es increíble la influencia que él, digamos, que ha ejercido sobre mi obra, para el desarrollo de mi obra. Ustedes saben que él institucionalizó una contribución tan fundamental que habría que valorar en sus justos términos, ¿no? Él profesionalizó la tarea del animador cultural. Inventó, digamos así, la profesión de los gestores culturales. Y cuando hizo esto en la época que yo considero más brillante de Conaculta, la época en que él estaba en la dirección de capacitación cultural y cuando culturas populares ahí tenían una vitalidad impresionante, para mí la mejor época, la época brillante de lo que hoy se ha convertido en Secretaría de la Cultura. Yo lo conocí en ese momento. Él descubrió, no sé cómo, fotocopias de algunos trabajos míos sobre cultura y sobre identidades. Me contactó y estimuló la publicación de una serie de 3 obras, por lo menos, que son las más difundidas y más conocidas en la realidad. ¿Por qué? Porque él necesitaba bibliografía. No existía la bibliografía adecuada para lo que para los gestores culturales que él acababa de institucionalizar y que hoy se ha extendido como si fuera una disciplina científica por muchas universidades. Entonces inventó la colección interconexiones, ¿verdad? Intersecciones, ¿verdad? La colección Intersecciones, y se supone que a esa colección pertenecen los 3 libros que casualmente son los más difundidos y que en estos momentos se está reimprimiendo en Guadalajara bajo los auspicios de la nueva Secretaría de Educación y 3 o 4 universidades más. Esto, gracias a los estímulos, por eso digo que es algo así como el padre espiritual de mis libros más conocidos. Así que muchas gracias, José Antonio. Y voy a entrar inmediatamente en materia porque no tengo mucho tiempo, desgraciadamente. Yo había preparado algo sólido para ustedes, bueno, en mi concepción. El problema de la identidad, pero para entrar a esta problemática necesito comenzar por la teoría de la cultura y necesito explicar ¿por qué esta pareja conceptual es indisociable? ¿Y saben por qué? Porque la cultura en sí misma ya fue diseñada, es un concepto diseñado para señalar y marcar diferencias culturales, diferencias. Y sucede que la diferencia es la función fundamental de la identidad. La identidad implica, bajo uno de sus aspectos, la diferenciación, digamos así, y la marcación de diferencias. Es una de las funciones de la identidad. Y ya el concepto mismo de cultura lleva adentro esta especie de vocación. Ha sido diseñado este concepto para señalar distinciones, para marcar distinciones. Para eso les invito a reflexionar un poco sobre las definiciones de la cultura, sobre todo en su concepción simbólica. Digo yo, la idea misma de cultura, esto es Boas, la idea misma de cultura proviene de la toma de conciencia de diferencias. ¿Se acuerdan? El pluralismo cultural de Boas. Además, fíjese esta definición de la UNESCO. La cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos. Ahí está la distinción. La distinción es una función de identidad, de identificación. Por eso digo que la cultura implica los materiales con los cuales construimos
nuestra diferencia y por lo tanto nuestra identidad. El libro fundamental de Bourdieu sobre la cultura, ¿cómo se titula? La distinción es de nuevo una función de identificación, la identidad. Y actualmente estamos con la celebración de la diferencia. Este congreso se propone estudiar las diferencias culturales. Esto tiene que ver, la diferencia es una función de identificación. Entonces vivimos una época en que se celebra como nunca las diferencias culturales. De ahí surge la idea de multiculturalismo, muy en boga actual, multiculturalismo e interculturalismo. Por lo tanto, tiene razón este sociólogo, gran sociólogo inglés, Frost, cuando dice que para desarrollar sus identidades, la gente echa mano de recursos culturalmente disponibles en sus redes sociales inmediatas, en sus pertenencias, ¿no? Y en la sociedad como un todo. Esta es para mí es la relación entre cultura e identidad. Así que en realidad no se trata de conceptos diferentes. En realidad se trata de lo mismo bajo aspectos diferentes. Es decir que la identidad no es diferente de la cultura. Es la cultura considerada en cuanto interiorizada distintivamente por los actores sociales. Así que es lo mismo. Es decir, estamos en una teoría de los actores sociales. La identidad, entonces, es esto. Es la misma cultura interiorizada. ¿Por qué? Porque la identidad se sitúa en el ámbito de la subjetividad, o mejor, de la intersubjetividad, de la cultura subjetivada, ¿no? Entonces es lo mismo, es la cultura en cuanto interiorizada por los actores sociales en forma distintiva. Esta es la identidad. Es la misma teoría de la cultura considerada bajo el ángulo de los actores sociales. Estamos en plena teoría de los actores sociales. Bueno, tenía mucho que decir sobre la cultura desde ese punto de vista, aquí lo trabajo. Necesito hacer la distinción fundamental entre formas interiorizadas y formas objetivadas de la cultura, ¿no? Esto es fundamental, y sobre todo necesito señalar que la cultura no es nunca una esencia, una especie de esencia, que cambia permanentemente, y que el principio de este cambio, fíjense, este es muy actual, es la interculturación y el contacto entre las culturas, ¿no? Y esto es lo que explica fundamentalmente la dinámica cultural, la interculturación en términos sociohistóricos, y no en términos hay una teoría de la interculturación voluntaria, el encuentro, el diálogo intercultural, etcétera, etcétera. Para mí es fundamental recuperar, como se está haciendo, la vieja teoría de la aculturación, pero de otra manera, y es lo que se está haciendo actualmente. Dicho esto, quiero pasar inmediatamente a la problemática de la identidad, porque nunca llego a este punto, como que, así que salto todo esto, pasemos ahí a la identidad. Por favor, vayan haciendo correr según lo que voy hablando. La identidad es la problemática, entonces, de la identidad. No necesito convencer a antropólogos de la importancia de esta teoría de la identidad, ¿eh? Solamente voy a citar aquí a Foucault, que decía que todas las luchas del presente giran en torno a la cuestión de quiénes somos. Esto dijo Foucault. Y esto tiene una gran actualidad. Fíjese cuál es nuestra gran problemática actual, digamos así, el problema del matrimonio, el movimiento, digamos así, en defensa del matrimonio igualitario. Es un ejemplo típico de lucha por el reconocimiento y por la identidad. Es de una enorme actualidad.
Así que es una lucha por el reconocimiento y estamos en pleno campo de políticas de identidad, sin darnos cuenta. Y esto necesitamos analizarlo los antropólogos. El concepto de identidad es un concepto ontológico que puede aplicarse a cualquier entidad del mundo real. Trátese de cosas o de seres orgánicos de cualquier especie. Puedo preguntarme sobre la identidad de esta mesa, de una roca, de una planta o de un animal. Pero tratándose de sujetos humanos, es preciso introducir una distinción fundamental entre identidades individuales, por un lado, lo cual no quiere decir que esto no sea ámbito de la antropología y de la sociología por ser individual, y que las identidades individuales y las identidades colectivas, ya que ambas implican ontologías diferentes y por consiguiente responden a mecanismos también diferentes. Otra tesis que es también fundamental aquí es que la identidad se predica, propiamente hablando, solo de los individuos. ¿Por qué? Porque los individuos tienen conciencia, voluntad y psicología propias. Y solo por analogía hablamos de la identidad de los grupos y de los colectivos, por analogía. Entremos al concepto de identidad individual. Aquí, lo que es muy importante aquí es distinguir una doble problemática en cuanto a la identidad individual, y también vale en parte para las identidades colectivas. La primera responde a la pregunta, fíjense, ¿soy idéntico a mí mismo? ¿Soy el mismo de ayer y de anteayer? ¿Qué pregunta es? Esta es la primera cuestión que hay que plantearse cuando uno habla de identidad. ¿Soy el mismo de ayer? No es una cuestión obvia, ¿eh? Este es el problema de la llamada identidad trastemporal que es propia de las cosas que cambian y que ha sido abordado generalmente por los filósofos desde los presocráticos, ¿se acuerdan? Parménides y Heráclito. Este problema de esta pregunta ha sido zanjado, ha sido resuelto en principio por el filósofo John Locke, quien en su libro Ensayo sobre el entendimiento humano introduce un vínculo estrecho entre la continuidad trastemporal de la persona y la memoria, el gran tema de la memoria como nutriente de la identidad, ¿no? El gran tema de la memoria. La memoria es la capacidad de reconocer, de recordar las fases sucesivas de la propia existencia y de los rasgos permanentes que la definen a la vez psicológica y socialmente. Se trata, por lo tanto, de una identidad concebida no en términos de permanencia sustancial, sino de continuidad en el cambio, o más bien un proceso dinámico de carácter cíclico constituido por una dialéctica de recomposiciones y de rupturas sucesivas en nuestra biografía. Por algo el método biográfico es uno de los métodos para estudiar, analizar identidades. El método biográfico, las historias de vida, etcétera, etcétera. Por todo esto, esta cuestión de la identidad trastemporal de la persona es fundamental para atribuirle capacidad de compromiso y responsabilidad moral. Los bancos no me harían ningún préstamo si no estuvieran seguros de que mañana voy a ser el mismo de lo que soy hoy. ¿Bien? Ven usted la importancia de esta continuidad trastemporal. ¿Bien? Por lo tanto, la identidad tiene una dimensión temporal, esto es muy importante. Es necesaria la estabilidad relativa de la identidad para poder ser reconocida.
Y la memoria, por lo tanto, es un recurso primordial de la identidad. Existe, por lo tanto, una dialéctica entre memoria e identidad. Desde esa perspectiva de la memoria, de la identidad transtemporal, me gusta mucho esta definición presentada por un sociólogo, Isaac Chiva. Dice, la identidad en esta perspectiva es la capacidad que posee cada uno de nosotros de permanecer conscientes de la continuidad de nuestra vida a través de los cambios, crisis y rupturas. Hermosa definición, ¿no? Capacidad que posee cada uno de nosotros de permanecer conscientes de la continuidad de su vida a través de cambios, crisis y rupturas. Por eso dice Ricoeur que la permanencia de sí mismo a través del tiempo implica la prohibición del olvido. Prohibido olvidar. El 2 de octubre no se olvida, ¿verdad? Entonces, la demanda de identidad implica, en primer término, reactivar la memoria. Aquí el papel de las conmemoraciones. Cuando se pierde la memoria, se pierde la identidad. Hay una serie de películas que juegan sobre este tema. Aquí yo tengo la película francesa, L'homme sans passé, el hombre sin pasado, de Kurimaki, digamos así. Es donde el tema es, el culpable de un crimen se ha muerto porque perdió la memoria en un accidente. ¿Qué pasa si es verdad eso de que la memoria es constitutivo de la identidad? Cometí un crimen, pero después tuve un cheque, un accidente fenomenal, y me olvidé y no sé quién soy. ¿Soy el culpable? Hay un montón de juegos intelectuales para que ustedes vean la importancia de esta problemática de nuestra identidad transtemporal. Pero esta es apenas la primera problemática de la identidad. La segunda problemática responde a la pregunta, ¿qué es lo que me distingue de los demás? ¿Cuál es la singularidad idiosincrática que me convierte en una persona única e irrepetible? En este caso, el problema de la identidad se plantea en el plano de la distinguibilidad, ya que la identidad se atribuye siempre, en primera instancia, a una unidad distinguible, cualquiera que sea esta, una roca, un árbol, un individuo o un grupo social. Es el concepto de identidad que nosotros manejamos en las ciencias sociales. Pero tratándose de personas, la posibilidad de distinguirse de los demás también tiene que ser reconocida por los demás en contexto de interacción y de comunicación. Es el gran tema del reconocimiento social. Es decir, que nuestra identidad es muy especial, no es como la identidad de los árboles y de las rocas. No hay identidad sin reconocimiento de los demás. El gran tema, la Anerkennung de Hegel, la Anerkennung en alemán, ¿no? El reconocimiento, es un gran problema. Así que nuestra identidad no depende solamente de nuestra autoconcepción, también depende del reconocimiento de los demás. Aquí ha habido progresos muy interesantes sobre este tema. Es cierto que el liberalismo nos reconoce algo. Es decir, el liberalismo reconoce que todos tenemos igualmente libertad e igual dignidad como ciudadanos, pero desde la época de Marx sabemos que este es un reconocimiento puramente formal que no se da en la realidad, ¿no? Por eso es que hay un autor muy importante para el tema de este seminario, que es Charles Taylor, que es un filósofo canadiense, y subraya el reconocimiento de la igual dignidad, fíjese, de la igual dignidad de las diferencias culturales
y es el gran peleador contra la discriminación y el desprecio de la diversidad cultural. Pero hay un nuevo autor, hay un autor que ha hecho una contribución muy importante y que tendremos que estudiar. Es un alemán, es Axel Honneth, que es un filósofo y sociólogo alemán considerado como una de las figuras más importantes de la llamada tercera generación de la Escuela de Frankfurt. Es de la Escuela de Frankfurt, reconocido por sus investigaciones en la teoría del reconocimiento social. Así que tiene una obra muy importante sobre el reconocimiento social. Su tesis, la imagen positiva que podemos tener de nosotros mismos, necesitamos tener una imagen positiva de nosotros mismos, depende de la mirada, de los juicios y de los comportamientos de los demás hacia nosotros. Por eso esperamos siempre el reconocimiento en nuestras interacciones sociales, pero en tres esferas desarrolla esta idea del reconocimiento social como nunca he encontrado en otro lugar. La primera esfera para él ya es la intimidad. La esfera de la intimidad donde el reconocimiento pasa por el amor y la amistad. Entonces, las cuales hacen posible la confianza en sí mismo. Es decir, la conciencia de la calidad de nuestra propia existencia de seres de deseo y de necesidades. Este en primer lugar, así que ya ahí. En la esfera de la intimidad necesitamos el reconocimiento para tener un sentido positivo de nuestra identidad. Segundo, esfera de las relaciones jurídicas, donde generalmente entendemos problemática de derechos, ¿no? Donde el reconocimiento depende de los derechos que nos son atribuidos. Así que los trans, etcétera, etcétera, que reclaman sus derechos en cuanto a identidad genérica o identidad sexual, ¿no? Aquí estamos en el plano de las relaciones jurídicas. Pero en tercer lugar hay una tercera esfera en la que yo no había reflexionado mucho y que concierne a esto, al reconocimiento de la contribución de nuestras propias actividades individuales al bien de la sociedad. No solamente necesitamos que nos reconozcan como personas, que también reconozcan lo que hacemos, algo hacemos, ¿no? Somos trabajadores del contexto, somos investigadores, antropólogos, sociólogos, etcétera, etcétera. Y parte, digamos así, de nuestra identidad depende también, esto lo entendemos muy bien, del reconocimiento de nuestros demás, de los demás, digamos así, de lo que hacemos, de nuestras investigaciones, de nuestro trabajo. Esto tiene consecuencias pedagógicas extraordinarias, ¿no? Nuestros alumnos necesitamos que reconozcamos lo poco que están descubriendo en su carrera para incitarlos, etcétera, etcétera. Así que este autor es fantástico para la teoría de la identidad, en el sentido de que es el que mejor ha desarrollado, digamos así, la teoría del reconocimiento social, el viejo tema de Hegel, digamos así, Anerkennung, es fundamental. La identidad considerada bajo el ángulo de la distinguibilidad introduce por sí misma una nueva pregunta. ¿Cuáles son los elementos diferenciadores o diacríticos por los que las personas se distinguen de los demás? ¿En qué nos distinguimos de los demás? Y aquí voy a saltar este renglón porque es lo que yo he desarrollado en mi libro, particularmente en estudios sobre la cultura y las identidades. En resumen, lo que aquí yo presento es que hay que tener cuidado. Mi propuesta es una definición relacional y situacional
de la identidad. Es decir, hay que superar lo que él suele llamar hablar de la cultura y de la identidad en términos de ítem con un etcétera, es decir, rasgos distinguidos, la identidad está, esto, etcétera, sino en forma de configuraciones y en forma relacional, un poco en la línea de aquello, la sexta tesis de Marx sobre Feuerbach, ¿no? Que el individuo es del conjunto de sus relaciones sociales, fundamentalmente somos del conjunto de nuestras pertenencias sociales. Y fíjense que en esto la CIA y la DEA van mucho más allá que nosotros. Cuando quieren saber quiénes somos, cuando que nuestras fichas, seguramente que tienen fichas de cada uno de nosotros, nuestras pertenencias. Bueno, esto es lo que yo he desarrollado, así que hay que superar la tentación de definir la cultura en ítems. Y lo mismo, por supuesto, de la identidad. Entonces, hay que defender una concepción configuracional en términos de relaciones, sobre todo una concepción relacional y situacionista en contexto de las identidades sociales. Bueno, esto es lo que voy a saltar ahora. Para pasar a algo que se ha desarrollado mucho últimamente. Contexto social. Es el problema antes de la crisis de la identidad. Ustedes saben que hemos vuelto a redescubrir a Erickson, porque es el gran teórico de la crisis de la identidad, digamos así. Lo interesante de Erickson es que no concibe la crisis en términos de catástrofe, no se trata de catástrofe, se trata de obstáculos y de problemas que nos obligan a buscar una superación de eso. Así él plantea la teoría de la crisis de la identidad, que yo tengo aquí toda una teoría, son situaciones disfuncionales de nuestra identidad, ¿no? Tengo toda una teoría, pero no puedo, necesito 2 horas para esto. Voy a señalar solamente el gran problema que estamos viviendo actualmente. El problema de los conflictos de identidad que tiene que ver con la desterritorialización por efecto, digamos, de la migración y sobre todo de la migración masiva. Aquí estamos aludiendo a la migración masiva, a esta crisis brutal de identidad y de cultura a raíz de las migraciones masivas. El caso de los haitianos, ahí tenemos bien cerca, en Tijuana, el caso de la migración masiva en Europa, sirios, etcétera, etcétera. Fíjense, desterritorializados, sin contexto, con una territorialidad efímera, su campo provisorio, su campo, digamos así, campamento provisorio, esa es su territorialidad, no tiene ninguna certeza acerca del futuro, no pueden tener proyectos. Eso es exactamente una situación de crisis grave de identidad, digamos así, crisis grave de identidad como efecto del desplazamiento, digamos así, de la propia territorialidad hacia afuera. Es un caso trágico, un problema fundamental que deberíamos estudiar en términos antropológicos. Así que este es el gran problema que yo quería señalar. Hay que volver a estudiar las crisis de identidades y de cultura, por lo tanto, ¿no?, que tiene que ver con la pérdida de la territorialidad por migraciones masivas, digamos así, de carácter especial, porque se trata también en gran parte de refugiados, de gente que no emigran por su propia voluntad, sino obligados por situaciones creadas al margen de su voluntad. Ahora voy a llegar a otro problema que es nodal también, donde hay problemas nuevos.
el problema del papel del cuerpo en la identidad individual, el cuerpo. El cuerpo constituye la base y el soporte privilegiado del sentimiento de identidad. Desde el punto de vista genético, el sentimiento de identidad se constituye a la vez a partir de la percepción del propio cuerpo y a través de las interacciones precoces con el entorno. El niño aprende poco a poco a reconocer la imagen de sí mismo en la famosa fase del espejo, entre el primer año, pero además el cuerpo determina la pertenencia categorial que determina la identidad sexual y correlativamente la de género de las personas. Por eso, de aquí la omnipresencia del cuerpo en las sociedades modernas. Bueno, el cuerpo puede ser considerado como un aparato semiótico, sirve para comunicar, un aparato semiótico complejo que se relaciona en un doble plano con la identidad. Por una parte, primer plano, es un órgano expresivo o signo indicial que proporciona información no verbal, no voluntaria, sobre la persona a través de lo que los comunicólogos llaman códigos presentacionales, gestos, movimientos de los ojos, expresiones del rostro, tono de voz, etcétera, etcétera. Solamente por mi manera de caminar ustedes pueden inferir un montón de cosas. En primer lugar, mi edad y el estado de mis rodillas. Bien. Desde esta perspectiva, se puede afirmar que el cuerpo es, en cierto modo, el reflejo del yo profundo y original de cada quien y la expresión privilegiada de la persona. Este es el primer plano. Segundo plano. Por otra parte, el cuerpo puede funcionar como un espacio de inscripción de diferentes formas de marcas corporales voluntariamente adoptadas para simbolizar la propia identidad. Esta simbolización es la operación mediante la cual condensamos en un símbolo o emblema la complejidad de nuestra identidad personal. Desde esta perspectiva se puede decir que el cuerpo es en cierto modo una fábrica de identidad. Caben aquí todas las manifestaciones de lo que ha sido llamado fascinación moderna por las marcas corporales, como los tatuajes, el piercing, branding, escarificaciones, que son incisiones superficiales en la piel, laceración, fabricación de cicatrices en relieve, stretching, es decir, agrandamiento de las perforaciones, más la forma de velamiento de la apariencia corporal, como las máscaras, acuérdense, Anonymous, ¿eh? Y los velos de las mujeres musulmanas. Esto es lo voluntario, pero es algo involuntario cuando otros se apropian de nuestro cuerpo para enviar mensajes macabros. Así que a esto debe añadirse la macabra semiótica corporal que aplica a sus víctimas del crimen organizado para comunicar mensajes a sus enemigos mediante la tortura, la mutilación o la disolución de los cuerpos, como lo resume espléndidamente. Fíjense que encontré esta cita de José Merino y Víctor Gómez Ayala en un número de Nexos, creo que en el 420. Dicen estos: este fue el sexenio de los cuerpos. Cuerpos colgados en espacios públicos, cuerpos como simples medios de mensajes entre grupos delictivos, cuerpos apilados en fosas, cuerpos abatidos con balas, torturados, desmembrados, cuerpos más que nombres, cuerpos más que averiguaciones previas,
Contrario a lo ocurrido anteriormente con una violencia causada por una multiplicidad de razones y mayor dispersión territorial, donde la intención esperada sería esconder el cuerpo del homicidio. La concentración en causa y territorio de la violencia llevó al lado contrario una intención explícita de visibilizar los cuerpos asesinados. El cuerpo es el mensaje. Los grupos del crimen organizado usaron los cuerpos y su visibilidad como mensajes para que sus oponentes infirieran su tipo, crueldad, su disposición a llegar hasta donde hiciera falta. Un brutal juego de señales. Nuestro cuerpo como objeto, como un aparato semiótico macabro. Sexo y género. Esta es una nueva problemática también que tiene que ver aquí. Ya veo que no voy a poder terminar, como siempre ocurre. Bien. Sexo y género son dimensiones de la identidad individual global que operan como identidades primarias, formadas en la primera fase de socialización y que constituyen formas altamente visibles de identidad inscritas en el cuerpo. Se entiende primeramente lo que se admite ortodoxamente, así entre comillas, ¿no? Género es la organización cultural de los roles sexuales, masculino, femenino, etc. Sexo, convencionalmente definido como realidad biológica fincada en la diferencia corporal. Convencionalmente, el sexo suele ser considerado como estable en el tiempo, mientras que el género sería históricamente variable. Lo que aquí ocurre es que ha existido una verdadera revolución en la concepción que teníamos acerca de la relación entre sexo y entre género. En los siglos XVIII y XIX prevalece el modelo bipolar de los sexos y de los géneros. Pero desde los años 90 y sobre todo en el siglo presente, se produce una verdadera revolución en esta materia. Aparecen movimientos sociales que cuestionan el modelo bipolar y reivindican un amplio espectro sexual que además de los heterosexuales incluye con los mismos derechos e idéntico peso a los famosos grupos lésbicos, gay, bisexuales, transgéneros, transvestis, transexuales, intersexuales, LGBTTI. Bueno, el uso moderno de esta sigla, la famosa comunidad LGBTTI, intenta enfatizar la diversidad de las culturas basadas en la sexualidad y la identidad de género. A pesar de cierto separatismo lésbico-gay, ellos siempre dicen que ellos son diferentes y no quieren admitir que los trans, etcétera, etcétera, representen la misma problemática que ellos. Bueno, lo que yo quiero señalar es las fuentes, de que generalmente los periodistas no saben cuáles son las fuentes de este nuevo planteamiento, esta superación del modelo bipolar entre los géneros y los sexos, ¿no? Las fuentes intelectuales de esta revolución, porque realmente es una revolución, son en primer lugar la obra altamente influyente de la filósofa feminista, que es postestructuralista, Judith Butler. ¿Ustedes conocen, no? Judith Butler. Ella es una de las fuentes principales de esta revolución, no hay que olvidarla. Una feminista que hasta de cierto punto de vista contraria a la teoría de la mayor parte de las feministas. Ella asume literalmente la tesis de Simone de Beauvoir: no se nace mujer. ¿De qué? No se nace mujer,
sino que se llega a ser mujer. ¿Y por qué? Esto es muy revolucionario, una teoría radical, digamos, la teoría queer famosa, es radical. ¿Por qué? Porque tienen una teoría de los performativos. ¿Se acuerdan ustedes de Austin, sus performativos? Se realiza lo que el discurso significa. Así que si yo tuviera la autorización, si yo fuera juez y dijera, se abre la sesión, esto que estoy diciendo, su significado, se realiza, porque se realiza. Bueno, algo así. El sexo y el género es el resultado de los comportamientos femeninos y masculinos, etcétera, etcétera. Así que son los comportamientos los que engendran, digamos así, el sexo y el género, y no al revés. La teoría, este es el sentido de los performativos de Grutter, ¿no? Y tuvo un gran éxito, una gran influencia, porque algunos historiadores estaban de acuerdo con ella. Decían, por ejemplo, que antes del siglo XVII o incluso del XVIII existía un modelo, digamos así, un modelo unisexual, digamos así, del cuerpo. Es decir, había un solo modelo. Y que incluso algunos historiadores, quienes de ellos, por ejemplo, Tomás Laqueur, el modelo unisexo, el cuerpo es unisexo. Y ser mujer significa simplemente ser menos varón. Así que los historiadores, más ella, por supuesto que ella sigue, esta feminista, Judith Butler, siguen teniendo una enorme influencia en cuanto a su primera teoría, porque después se acomodó más a la teoría lingüística de lo performativo y ya perdió interés para los historiadores. Bueno, esta es una revolución en materia de identidad, digamos así, sexual y de género, que tenemos que tomar en cuenta en la antropología. Esta es fuente de grandes conflictos, de reivindicaciones y de exigencias de reconocimiento de identidad. Bueno, así que este es el segundo problema. El primero, la crisis de identidades, que sobre todo a raíz de digamos así, de las migraciones masivas. En segundo lugar, la crisis del modelo bipolar en materia de identidad sexual y de identidad de género. Pues ahora tengo que pasar muy rápidamente a las identidades colectivas. No voy a resolver no voy a presentar esta teoría donde sigo a Melucci fundamentalmente. Lo que quiero señalar es un problema grave que surge aquí para las identidades colectivas. Ya dejamos de lado las identidades individuales. ¿Cuáles son los grandes problemas que afectan a las identidades colectivas, a nuestras identidades étnicas, por ejemplo, a las identidades étnicas o a las identidades como de territoriales periféricas? Un problema particular que afecta a nuestros días las identidades colectivas es la disolución gradual de las identidades fuertes representadas por los llamados grupos corporados y su transformación tendencial en grupos categoriales caracterizados por la voluntariedad y el relajamiento de las pertenencias. ¿Por efecto de qué? De los procesos, del gran proceso de individualización. No tenemos que olvidar este aspecto. Así que la modernidad se caracteriza ante todo por el proceso de individualización que agrieta y deteriora las identidades colectivas fuertes como son las identidades indígenas, étnicas, etcétera, pueblerinas, tradicionales, etcétera, etcétera. Este es un problema. Aquí lo que yo descubrí que hay dos sociólogos norteamericanos, ¿ya? Los norteamericanos son bien innovadores, ¿no?
John Bowley y Michael Elliott, del 2008, reciente. Y son dos investigadores, sociólogos de la Universidad de Emory, Atlanta. Es una universidad privada, mire, también de las universidades privadas salen cosas interesantes y críticas. Entonces, ellos dicen que uno de los efectos más deletéreos del proceso galopante de individualización ha sido la disolución gradual de las colectividades corporadas, el mundo indígena de nuestra identidad étnica, y su transformación en simples grupos categoriales, con lo que se diluyen y se evaporan las identidades colectivas fuertemente alimentadas por las memorias también fuertes. Esto se está perdiendo, atención en estos temas. Por eso es que estos autores dicen que las diferencias culturales que tanto nos interesa y el derecho a ser diferentes, ellos dicen que son diferencias culturales de fachada. Dicen que actualmente nuestra identidad étnica, por ejemplo, tiene la diferencia de los automóviles, una gran diversidad de modelos, diferencias de fachada, pero fundamentalmente, funcionalmente son lo mismo. De tal manera que cualquiera puede manejar cualquier vale parking, es decir, puede manejar cualquier modelo de coche. Son diversidades culturales de fachada. ¿Por qué? Porque lo que cuenta actualmente es la identidad individual, lo que las instituciones de la modernidad inculcan es la identidad individual, es decir, que lo que les interesa a la escuela, al Estado, al mercado, de una manera masiva en la modernidad, es nuestra identificación, digamos, nuestro IFE, nuestro correo electrónico, nuestra cuenta en el banco y nuestro permiso de manejar. Y no nos damos cuenta que esto ha agrietado las comunidades tradicionales. Y esto lo encontramos en las investigaciones antropológicas actuales. Así que un alumno mío, Alex Ramón Castellanos, que hizo un trabajo sobre la presencia de los indígenas de Oaxaca, fíjese, de Oaxaca, en Puerto Peñasco y Estación Pesqueira, Sonora. Pierden todo contacto con las comunidades de su origen y ya no responden a sus obligaciones en sus comunidades de origen. Y aquí mi querida Maya Lorena, ser joven y ser maya, ella dice cómo los indígenas, los jóvenes escolarizados, digamos así, ya no obedecen como antes a los padres. Los padres tienen la sensación de que ya no obedecen, y los que emigran, etcétera, los que van a los centros de desarrollo turístico, por ejemplo, de repente ya no aportan a sus comunidades, a sus familias, lo cual era impensable anteriormente. Es decir, que la tesis básica, y aquí solamente enuncio, es esto, que se están evaporando, atención, nuestro objeto de estudio. Se agrietan las comunidades, las identidades fuertes y las memorias fuertes cada vez, y se convierten simplemente en algo así como en sociedades, aquí se dice categoriales, y está la definición tipológica de cada una de esas cosas. Se nos disuelve en la mano, digamos así, nuestro objeto de estudio, por efecto de los procesos brutales de individualización, que es lo único que cuenta para el Estado, para la globalización, para el mercado y para la escuela. A nadie le interesa en estas instancias nuestras pertenencias culturales, etcétera, etcétera. Esto, para terminar, nos hace cuestionar el tema mismo de nuestro cuarto congreso. Yo afirmo cada vez más que las culturas no solamente son diferentes, sino también desiguales. Que la diferencia cultural, atención,
es una diferencia entre desiguales en el plano económico y en el plano del poder. Y que esto afecta necesariamente también a la dimensión cultural. Es decir, que la cultura nunca funciona como una variable independiente, un poco a la manera de lo que pretende Alexander y su escuela de la sociología cultural, que él distingue de la sociología de la cultura. Porque él piensa que la cultura puede funcionar y funciona como una variable en sí misma. Pero la tesis que siempre hemos defendido es que no es una variable que pueda desvincularse, digamos así, de los procesos de distribución de la desigualdad económica y política. Así que esta es la nueva problemática de estos autores americanos que cada vez... Así que no plantear en términos puramente culturales el problema de la diferencia cultural. Pensar que las diferencias culturales, el derecho a ser diferente, pues no importa mucho, si al mismo tiempo no tengo iguales oportunidades en el ámbito económico y en el ámbito del poder. Y atención, que la desigualdad, el tema de la desigualdad con Piketty ha entrado en el primer plano de la consideración económica actualmente, ¿no? ¿Qué iba a decir? Que la desigualdad en el ámbito económico y en términos de poder influye sobre la calidad de la cultura. Actualmente se está retomando la teoría de la cultura de la pobreza. Hay culturas de la pobreza y según Bourdieu, la desigualdad económica y social genera gustos de libertad en la cultura y gustos culturales de necesidad donde no hay mucho donde elegir. Y muchas gracias por esto. Gracias. Quería terminar. Agradecemos al doctor Gilberto Jiménez Montiel por esta ponencia magistral y esto fue el 4º Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnología. Continuamos con el programa.